Ahora eh, es una etapa conflictiva porque el cuerpo cambia y no solamente cambia físicamente, sino cambia internamente. Entonces, los chicos son sujetos a múltiples sensaciones nuevas, especialmente les decía lo sexual, que lo sexual siempre ha sido un tema bastante polémico durante toda la humanidad, no solamente un tema polémico, eh, o sea, a partir de posiciones judeocristianas, sino a partir en toda la humanidad siempre ha sido un tema muy polémico el tema sexual. Dicho esto, eh, para contestar la pregunta, primero partamos de que la adolescencia, con todas las pulsiones sexuales como surgiendo como una fuerza así, a veces incontenible, pues hace de que el adolescente entre en, por un lado, ¿cómo manejo esto? Pero por otro lado, todos los conflictos que también se suscitan en relación con el mundo exterior. Por ejemplo, no es ni lo suficientemente grande ni lo suficientemente chico. Por lo tanto, el mundo exterior también tiene determinado tipo de ambigüedad en el trato con él. En algunos sentidos, los papás agarramos y decimos, ya eres bastante grande, lo suficientemente grande como para. Y en otros sentidos, no, tú eres chico, no puedes ir a esta fiesta porque eres muy chico, no estás como para estas cosas todavía. O la típica, ¿no? Yo te acompaño. O anda con compañía, especialmente las mujercitas, ¿no? Nos hacen tener nuestros chaperones y ahí nuestros chaperones o son nuestros hermanos menores o son nuestros hermanos mayores y que nos agobian. O en el trato habitual, eres grande para hacer estas cosas o eres chico para hacer estas cosas, en el trato cotidiano. Y muy pocos lo han estudiado, pese a que es una etapa tan deliciosa, deliciosa para los psicólogos. Hay un psicoanalista apellidado Thorne, y este psicoanalista fue, pienso yo, uno de los que mejor ha llegado a describir, analizar lo que pasa en esta etapa. Y una de las cosas que él dice, bueno, apoyado en Freud, obviamente, es de que, chicos, y esto es lo difícil de entender, ¿recuerdan ustedes de que nosotros hasta los 6, 7 años hemos consolidado todo lo que es la estructura de nuestra personalidad a través de aquello que conocemos como la resolución del complejo de Edipo? Hemos estructurado ya nuestra personalidad, por lo tanto, esto quiere decir que hemos consolidado las características de nuestro yo, de nuestro superior, de nuestro ello, a partir del ello, yo y superior. Entonces, ¿cómo ha sido esto? A través de la movilización edípica, a través de la resolución edípica. Y Freud lo dijo, pero no lo estudió profundamente. En cambio, este Thorne sí lo estudia profundamente. ¿Qué es lo que dice Thorne? Freud primero, que en la adolescencia movilizamos por última vez
la conflictiva edípica. Ya no para estructurar, porque la estructura ya está, sino como una movilización en búsqueda de esa identidad, sobre todo de tipo sexual. ¿Qué es lo que pasa? Pasa, chicos, de que pasamos otra vuelta por amores, pasamos por amores y por odios a nuestros papás. Es decir, hay una etapa entre la pubertad y la plena adolescencia en la que los hombrecitos entran a fases un tanto afeminadas. Prueba de ello los aretitos, hay personas que se pintan, hay personas que se pintan las uñas. Es decir, ustedes dirán, pero ¿y qué tiene? Sí, la colita. Sí, pero es como querer adquirir características más femeninas, no verse tan rudo, no verse tan hombre, no verse tan macho. Y las mujercitas, lo propio. Hay una etapa en la que somos muy marimachos, es decir, no queremos, ay, Cruz Diablo, niña pink, no quiero. No, más bien admiramos a la Gatúbela, admiramos a aquella chica que va en moto, pero no moto femenina, sino de hombre. Admiramos esas personas que se visten así, o sea, no mostrando ninguna gracia femenina. Nos cortamos el pelo, tipo incluso hasta varonil, ¿no? Pero además queremos jugar fútbol, que me parece muy bien y me parece regio, pero queremos también, a lo que voy, es realizar, mostrar de que que no somos frágiles, que no somos débiles, que no somos vulnerables y que podemos hacer las cosas de varón y jugar los roles de varón. En esta etapa, chicos, hay además una especie de controversia, de lucha, de rivalidad con las personas de nuestro mismo sexo, con nuestras mamás, las mujeres, y con los papás, los hombres. Se inician unas críticas mordaces a nuestros padres del mismo sexo. Es decir, los hombrecitos que mi papá, que esto, que el otro y que lo demás allá. Y las mujercitas que mi mamá, que to. ¿No? Ahora bien, Thor dice de que esto surge con el fin de evitarse la homosexualidad. Por lo tanto, uno empieza a rechazar todo de la mamá o todo del papá con el fin de evitar la homosexualidad. Todo del mismo sexo. Ahora, esto en términos así totalmente, en términos totalmente cronológicos, esto sucede en distintos tiempos. Es decir, ustedes ven chicos de 13 años, por ejemplo, hombres y mujeres. Las mujeres son ya todas unas mujeres. En cambio, los varones tienen todavía características totalmente infantiles. Siguen jugando fútbol, no les interesa a las mujeres. Ustedes le dicen, esa chiquita te gusta. No, por Dios, no me digas eso. Es como si hubiera cometido el gran pecado diciendo eso. Y bueno, y esto surge, chicos, por el problema de que están en toda una conflictiva
nuevamente de amores y de odios con mamás y con papás, con el fin de consolidar su identidad sexual. Es una fase totalmente normal, conflictiva sí, pero normal, con el fin de consolidar la identidad sexual, chicos. Identidad sexual que se va a consolidar a través de la identificación sexual. O sea, identidad, cúmulo de identificaciones. Y dentro de ese cúmulo de identificaciones tenemos la identificación sexual específicamente. No confundamos identidad con identificación. O sea, si yo les preguntara a cada uno de ustedes a quién se parecen, no físicamente, sino por la forma de ser, muchas mujeres, muchas estudiantes me van a decir a mi mamá, como también me van a decir a mi papá. Y muchos estudiantes lo mismo, lo propio. Porque en algunas cosas nos vamos a parecer a nuestros papás, que son nuestros modelos. Pero nuestro gran desafío, uno de los grandes desafíos que los psicólogos tenemos, es descubrir cuál ha sido la identificación sexual que ha realizado, ni siquiera realizado, que se ha dado, que se ha generado en el individuo. Entonces, tenemos todos esos antecedentes. Si a estos antecedentes además le ponemos otro antecedente, que es todo y ya respondiendo a la pregunta específica de nuestro amigo, todo esa energía pulsional que tiene que salir por alguna parte, o sea, sale hasta por las orejas, ¿no es cierto? Y vamos a decirlo claro, es una etapa en la que los chicos todavía, chicos y chicas todavía no estarían en condiciones de asumir una vida sexual por la falta de madurez que tienen, pero muchos sí lo asumen. Y lo que se ha visto, chicos, pensábamos en algún momento de la historia de este país, se pensó que el tema de adolescentes embarazadas pasaba por la falta de instrucción sexual. Instrucción sexual es diferente a educación sexual. Instrucción sexual, que miren cómo hay estos cambios fisiológicos, que miren que acá viene el coito, que el coito hace que bueno, uno quede embarazada, que los 28 días, que el ciclo menstrual, todo eso es instrucción sexual. Pero educación sexual, chicos, es lo que se lleva en la casa. La educación sexual empieza desde que nosotros abrimos los ojos a este mundo. Comienza cuando vemos a nuestro papito y a nuestra mamita abrazaditos, agarrados de la mano, dándose un besito. Comienza cuando vemos de que picaronamente nuestros papás, ¿por qué algunas veces cierran su puerta? Qué raro son nuestros papás, ¿no? Y justo cuando cierran la puerta nosotros vamos, papá, mamá. Bueno, esto en términos normales, ¿no? Pero también tenemos que ver otras realidades de distintas familias. Por ejemplo, las realidades en las que la familia convive toda en una sola habitación. Y por lo tanto esa habitación es el comedor, es el living, es la sala, es pero también el dormitorio, y es el dormitorio no de papá y mamá aparte, sino de todos. Y por lo tanto los niños están expuestos a las actividades sexuales de los papás
desde muy temprana edad. Por lo tanto, tendríamos que ver qué pasa con la represión en estos ámbitos. No, hay algunas incursiones, hay algunas investigaciones hechas en el altiplano, pero que yo sepa, investigaciones hechas en el valle, algún día me encantaría hacerlo, algún día digo cuando no haya clases virtuales, pero cuando hay clases presenciales también la vida es que hacer una cosa, que hacer otra cosa, pero qué interesante sería ver qué pasa con esta clase de personas en las que la vida sexual ha estado expuesta desde el primer día de su existencia. En todas ha sido puesta desde el primer día de nuestra existencia con el interjuego que existe entre papá y mamá como pareja. Pero en la mayor parte de los citadinos, en la mayor parte de las familias, hay una represión, es decir, hijito tercero excluido, tú no puedes ver esto, por lo tanto te cierro la puerta. Hay cosas que no puedes participar, por lo tanto estás excluido. En cambio, hay otras familias, chicos, en las que sí participan desde un principio. Dime, Brian. Listen, sí, justamente estaba dando algunas nociones de que hay una gran diferencia entre lo que es la instrucción sexual y la educación sexual, Sí, y exacto. que no son iguales, ¿no es No. cierto? Pero esto, digamos, parece que no se está tomando en cuenta en nuestra educación del colegio, por ejemplo, porque entonces estábamos con una deficiencia ahí, parece, dicen, porque después nos confunden un poco con lo que es la parte biológica, Ese fisiológica del desarrollo del... es que, Brian, eso es instrucción sexual. O sea, todos podemos tener instrucción sexual, pues todos podemos ser capísimos en instrucción sexual. La educación es lo que tenemos. La educación, Marcia, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte. Les decía, la instrucción es todo lo que en colegios se da, chicos. Pero la educación sexual va más allá de la instrucción. Va más allá del mero conocimiento de lo que sucede en esa época con nuestro cuerpo, con nuestros instintos, con nuestras pulsiones, eh, con nuestros cambios corporales, va mucho más allá. La educación sexual es la que llevamos en nuestro hogar, es la que llevamos en nuestra casa. Les decía, es esa experiencia subjetiva que nos encontramos, en la que nos encontramos desde que nacemos, cuando vemos a nuestros padres, lo que les decía. Está bien que tengamos instrucción sexual, pero en colegio no. En Bolivia confundimos. Pensamos que cuanto más instrucción sexual un adolescente tuviese, o sea, íbamos a evitar más los embarazos prematuros, los embarazos no deseados, los embarazos no queridos. Y sin embargo, no ha sido así. Se ha implementado desde hace unos 20 años, 20, 30 años incluso, todo lo que es instrucción sexual. Todos tienen instrucción sexual en todos los colegios e incluso en el campo, en el área rural. Y sin embargo han continuado los embarazos adolescentes. Y cuando se ha hecho una estadística, usted sabía, señorita, usted sabía todo lo referente a la concepción y al sexo y demás, sí, sabía. Y entonces, ¿por qué no tomó las previsiones? Bueno,
acá hay dos explicaciones. Uno, el que estamos viviendo incluso ahora, chicos, no me va a pasar. Es decir, hay coronavirus acá en nuestro medio, no me va a pasar. Por lo tanto, voy al mercado, voy a esto, voy al otro, no tengo cuidado, no me lavo las manos, no. Y resulta de que sí pasa. Igual el adolescente, no, a mí no me va a pasar. Y resulta de que aparecen los embarazos, ¿no? Chicos, uno es debido también un tanto a cierta omnipotencia que tiene el adolescente, precisamente porque su capacidad intelectual ya ha podido abstraer. Al poder abstraer, al poder tener una lectura de la realidad distinta a la lectura común de la realidad, porque puede abstraer, ya no se detiene en la realidad concreta, sino que puede abstraer. Entonces, esa omnipotencia hace de que muchas veces lo que les ponía, ¿no? Manejan, es un juguete nuevo al que todavía no manejan. Y por lo tanto, se van en absolutos, hacia absolutos, ¿no? O sea, yo voy a cambiar el mundo, yo voy a ser el héroe o la heroína de la coronilla, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y ven, por ejemplo, el tema de la muerte muy lejano. Por eso son arriesgados, por eso es que no tienen miedo, por eso es que, creo que les comentaba, en la Segunda Guerra Mundial habían las bombas humanas que se estrellaban contra los objetivos de los aliados y morían, se inmolaban con el fin de servir a la patria, con el fin de ser héroes, o sea, morir con honor, que es algo que bueno, se aprovechan muchas personas precisamente al ver estas características de los adolescentes, se aprovechan para manipularlos, para manejarlos. Por eso la controversia, chicos, de que si los adolescentes tienen que votar o no votar, porque los adolescentes se vuelven, y por naturaleza, son muy arrojados, muy arriesgados y muy absolutistas, ¿no? O sea, creen fervientemente y pueden dar su vida por alguna causa. Y esto es posible ser manipulado. Con estas características, los adolescentes pueden ser manipulados. Entonces, creo que contesté instrucción, todo lo que intelectualmente podríamos nosotros conocer sobre sexo, por ejemplo. Pero educación sexual es la casa, es la vivencia, sobre todo la vivencia de nuestros padres, sobre todo el cómo se maneja en cada casa lo sexual. Brian, creo que ahí te contesté gran parte de tu pregunta. Quisiera saber... Sí, Sí, gracias, sí. licenciada. Me ha dejado muy bien claro de que sí hay una gran diferencia y que aquí también juega un rol importante, creo, los papás al momento de asumir sus roles y sus funciones, ¿no? Como Exacto. autoridades y donde uno aprende a reconocer ese principio de autoridad también que existe en el hogar. Sí, De muy modelo, buena, de modelo, sí, de modelo, exactamente lo que decía. de Sí, modelo. licenciada. Chicos, ¿alguna?
sigamos con estas preguntas, por favor. Si digo alguna pregunta, todos se callan y todos agarran y vuelcan sus, bien cerrado su micrófono, bien apagado el video, pero me encantaría de que ustedes participen. ¿Ha quedado claro esto de educación sexual e instrucción sexual? Ahora me gustaría de que ustedes participen y pregunten también sobre esta etapa tan rica, tan inmensamente rica y tan conflictiva. Y bueno, todos los adolescentes tienen que ser conflictivos, chicos. Yo prefiero un adolescente que manifieste su conflicto, que sintomatice a un adolescente calladito. Generalmente los adolescentes calladitos tienen síntomas muy graves. Marcia, por favor. Sí, bueno, yo lo que quería es que un poquito más amplíe esta parte, digamos, social de cómo aparece la adolescencia, porque yo convengo con los autores que no en todas las sociedades aparece ahí la adolescencia, ¿no? Usted estaba explicando al principio y esto me parece a mí un poco más sólido porque usted se fija en el comunismo primitivo, no había, no adolecían, ¿no? Porque No, no ellos hay. sí sabían qué oficio tenían que tener, los cazadores cazaban y bueno, las mujeres recolectaban. Incluso creo en el periodo feudal o en el esclavismo, creo que ya los seres humanos desde niños, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que yo estudié un poco ese tema, eh, rápidamente sabían qué rol tenían que tomar, ¿no? O sea, de niñas pasaban a mujeres a hacerse cargo de la cocina, de las labores de la casa, etcétera, etcétera. O sea, no tenían este periodo de adolecer pensando en qué es lo que van a hacer. Entonces, usted al inicio de la clase explicó de que, bueno, esto inicia en la época de la industria, ¿no? O Sí, sea, del exacto. capitalismo, Se donde descentra, se descentra la casa como centro que era no solamente de la familia, sino también de toda la producción. La producción era en la casa. Y entonces papá y mamá estaban en la casa, sembraban en la casa, cosechaban en la casa, eran zapateros en la casa, eran herreros en la casa, y por lo tanto era la familia reunida, y ese niño adoptaba la posición y el trabajo del papá, era heredero del trabajo del papá, y esa niña era heredera del trabajo de la mamá, ¿no? Y así era en ese entonces, hasta que vino la máquina de vapor y empezaron las grandes industrias y el papá tuvo que salir en una primera instancia, pero después la mujer también tuvo que salir. En este último periodo del siglo XX, a partir del siglo XX para esta parte, no es solamente el hombre el que sale de la casa, sino también la mujer. Sí, Marcia, así es. o sea, es correcto decir que esta etapa aparece en el capitalismo. Es por eso también que Freud no puede profundizar porque él en su época estaba en los inicios, digamos, en la adolescencia. Ya. No, yo creo que no es tanto así. A ver, sí, se inicia con el capitalismo, es una etapa muy característico del ritmo al que hemos entrado, en el que la plata cobra una gran importancia. Y en esto de la plata son muchos factores. Uno de ellos es la especialidad. Los trabajos han venido siendo más especializados.
y entonces en cuanto mayor especialidad, mayor necesidad de instrucción, mayor necesidad de educación, mayor necesidad de formación académica. Entonces los chicos de 12, 13 años, que en otras épocas ya eran personas independientes, incluso que ya podían formar sus propios hogares, ya podían tener sus propios hijos. Bueno, esto del capitalismo agarra y hace de que esto se postergue. ¿Por qué? Porque el niño tiene que formarse, el niño tiene que especializarse, y así hemos ido creando nivel universitario, nivel posuniversitario, posuniversitario, es decir... Licenciado, bueno, ay, perdón, siga nomás, licenciado, perdón. Sí, hay grados, posgrados, posgrados, y ahorita se está suscitando un fenómeno interesante e importante, por ejemplo, en España, que son los estudios que conozco. Primero que la adolescencia se ha alargado muchísimo. La dependencia económica con los papás se ha alargado muchísimo. Los papás tienen que pagar, antes tenían que pagar, sí, universidad. Primero era colegio. Todos tenían que pagar colegio. Después era universidad. Sí, tenemos que mandarlos a nuestros hijos al mundo con una especialidad. Tienen que ser licenciados, doctores, ingenieros, o sea, tienen que tener una especialidad. Y a esto se alargaba hasta los 22, 23 años. A partir de eso empezamos, que ahora se requiere posgrados, posgrados, doctorados. Y hay un mundo de personas muy bien formadas, académicamente muy capaces, capísimos, pero que llegan a los 30 años y siguen dependiendo de los papás. Primero, está bien, no hay trabajos. O sea, uno accede a un trabajo y trata de aferrarse a ese trabajo, pero alma, vida y corazón, porque ese trabajo le va a dar estabilidad económica, le va a dar sueldito cada fin de mes, le va a dar seguridad. Pero resulta de que esto está siendo un fenómeno que para los psicólogos es también muy preocupante. Sí, concuerdo con Marcia, ha sido el capitalismo el que ha generado esta etapa. Si nosotros vemos, si nosotros observamos, si nosotros vamos a islas perdidas allá por el Pacífico, donde todavía hay tribus, vamos a ver de que esto de la adolescencia, muchos tienen todo un ritual, y que no es adolescencia, sino el niño pasa de niño a adulto directamente. Maud Manoni fue una de las que trabajó muchísimo esto de el pasaje del niño al adulto, estudiando muchas tribus que permanecían en estado muy primitivo, muy puro en las islas del Pacífico. Ahora bien, sucede, chicos, que bueno, hace unos 200 años más o menos van a ser, de que bueno, hay este periodo de la adolescencia. Este periodo de la adolescencia con sus grandes conflictos, soy joven, bueno, lo hemos aceptado como un periodo de transición entre el ser de niño y el ser de adulto. Pero el ser de adulto antes comenzaba a 21, 22 años, salías tú profesional y ya chiquito a la calle, ¿no es cierto?
Ahora resulta de que tienen que hacer grados, posgrados, posgrados, y hay un gran contingente de personas, chicos, que siguen siendo dependientes de los papás hasta terminar sus estudios, y parece ser que estas características del adolescente vienen a ser más conflictivas todavía, porque ya no es eres niño o joven, eres niño o adolescente. Ahora el hecho es, chicos, ya adultos, ¿cuándo asumen realmente su adultez plena? Y parece de que esto de la educación es un motivo, es como una excusa para postergar ese miedo a ser adultos. Chicos, yo lo veo en nuestra facultad, por ejemplo, en chicos que han salido, han egresado hace 10 años y recién vienen, licenciada, quiero hacer mi tesis. ¿Cómo no la hiciste antes? O estoy haciendo mi tesis. ¿Cuánto tiempo? 4 años, 5 años. Cuando una tesis, chicos, de pregrado, se la saca en 3 meses. En 3 meses trabajando mañana, tarde y noche y sabiendo qué es lo que vamos a investigar. Y no se planteen, desde ahora les digo, la tesis es la mejor forma de graduación, porque ustedes se fijan un tema y arrebeten con ese tema. Nadie va a saber mejor que ustedes porque lo han investigado. Y en 3 meses lo pueden sacar adelante toda una tesis. Eso sí, trabajando arduamente, pero se saca una tesis en 3 meses. El problema de muchos es de que no se fijan en un problema simple. Por ejemplo, estamos hablando de embarazos no deseados. ¿Por qué no vamos e investigamos el número de embarazos no deseados y cuál es la posición subjetiva de las embarazadas? Punto. Ahí ustedes, ya es eso una tesis. ¿Por qué no nos fijamos en algo simple? No necesitamos, para el pregrado, chicos, no necesitamos fijarnos en algo terriblemente, pero terriblemente complicado. Y es ahí donde se complican las personas. Y la adolescencia en nuestro medio marca muchísimo, muchísimas pautas requete ricas como para ser estudiadas. En nuestro medio es virgen de muchas investigaciones. Y bueno, Marcia tiene razón, esto ha sido fomentado por el capitalismo, pero además el capitalismo está haciendo de que cada vez se retrase más la inserción de los seres humanos a puestos laborales, pese a la gran formación académica que tienen, y es de lo más irónico, ¿no? Ustedes van a salir y dicen, ¿no? Se necesita psicólogos con 5 años de experiencia. ¿Quién va a tener 5 años de experiencia? Entonces, tú quieres adquirir 5 años de experiencia, pero vas y no tienes ni 1 año de experiencia, agarran y te dicen no. ¿Cómo vas a adquirir 5 años de experiencia si todo el mundo te cierra las puertas? Entonces, hay muchas contradicciones, hay muchas contradicciones en las que estamos incurriendo. Y precisamente una de las contradicciones es tenemos que educar a nuestros niños para que sean adultos y sepan asumir muy bien su rol de adulto y demás. Pero resulta que sí, los educamos, formación académica por donde quieran.
hay posgrados, pregrados, posgrados, posgrados, hay doctorados, pero después los educamos y nunca pueden adquirir un trabajo. Nunca nunca, es totalmente difícil. Y bueno, entonces estamos alargando este tema de la adolescencia, si el tema de la adolescencia lo vemos desde la óptica de dependencia. Si el tema de la adolescencia lo vemos desde la óptica de que un adulto tiene que saber asumir su propia vida, sus propias decisiones, su propia economía, formar su propia familia, pero, se están viendo fenómenos muy interesantes en este siglo XXI. Marcia, ¿eso querías hablar? Sí, licenciada, esa parte me parecía importante profundizar. Muchas gracias. Eh, no sé si al final de la clase podríamos también hablar, no es sobre la adolescencia, sino eh, em, cómo como carrera podríamos ayudar en esta pandemia en lo general ya. Y no sé si con usted podríamos hacer ya como clase tal vez algún manual, un protocolo, una sesión virtual, un seminario virtual sobre el tratamiento del estrés con los niños, ¿no? En Ah, general, la carrera ahorita tendría que cobrar mucha importancia porque usted ha visto cómo una persona se ha suicidado desde el hospital, se ha lanzado y desde el segundo piso y ha muerto y estaba enfermo. ujú. O el manejo del estrés en las casas que no se sabe cómo hacer, pero ya en nuestro caso que el que nos toca en la materia sería el manejo del estrés de los niños, ¿no? Porque estar encerrados tanto tiempo con el miedo que las familias o las mamás les deben transmitir, no en saber cómo explicarles, tal vez muchas mamás no saben cómo explicarles que no tienen que salir, los niños deben estar llora que llora o no entender, porque como usted bien ha dicho, tal vez hay una capa que sí tienen casas grandes, que están correteando en sus patios, pero hay mucha gente que no Gente. quiere estar encerrados en un cuarto y los niños estresados y todos hacinados. Entonces, tal vez preparar algún seminario donde usted pueda hacer una intervención y explicar, ¿no? A las familias cochabambinas, bolivianas, de cómo podemos manejar este estrés con los niños, ¿no? Se me ocurría eso para poder un poquito aportar, ¿no? Con un granito, aunque sea pequeñito, tal vez como materia al finalizar, hacer este seminario eh, Ujú. y que nosotros podamos ser parte de eso como un aporte, aunque sea pequeñito, pero a mí me parece muy importante porque las mamás no pueden, además más las clases virtuales están sumamente estresadas, no saben cómo responder, no tienen las computadoras, tienen 4 hijos, mi amiga por ejemplo me dice, yo 3 hijos, un celular y una computadora, ¿cómo hago con el otro? ¿No? O sea, un estrés económico, cómo saco para el internet, o sea, todas las dificultades que tienen que enfrentar, tanto económicas, socialmente, emocionales, em, en este momento con los niños, ¿no? Ujú. Porque he visto mucha demanda de aquello, mis amigas me preguntan o me cuentan sus problemas y dicen, ¿cómo hago con esto, con el otro? Entonces yo pensaba que tal vez al finalizar de la clase, a la clase ya podamos preparar, no sé, como un No, mes tenemos un seminario, no sé si le parece bien. me parece estupenda la idea, gracias mil, Marcia, me parece una idea, pero increíblemente buena y además necesaria. Yo había visto muchas intervenciones de psicólogos que conocemos, que
psicólogos que respeto mucho, que admiro mucho, pero siempre referidas a la adultez, ¿no? O sea, Sí, hable mucho, apague la televisión, no se nutra de las informaciones negativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía, bueno, sí, todo, pero la mayor parte hasta lo hace espontáneamente, ¿no? Dice, ya no quiero saber de informativo, porque el informativo es totalmente negativo. Ahora, muchas papás, muchas mamás, no muchas, pero sí algunas, me han estado llamando precisamente para que les asesore, para que vea, pero yo estoy de acuerdísimo. Hay una cosa fundamental que tenemos que ver, ¿no? Nuestro trabajo generalmente es individual. Nuestro trabajo es en este niño específicamente, en los niños de tu amiga específicamente, ¿por qué están reaccionando de esta forma o de la otra? ¿Cómo incide el factor económico? ¿Cómo incide el cómo se llevan los padres? ¿El cómo están funcionando en ese hogar? Obviamente son preguntas que siempre vamos a hacer, pero de una forma general podríamos tomar y tocar este tema. Ahorita se me ocurre que la forma general, chicos, tenemos que entrar en un tema bien feo, feo en el sentido de que es difícil. A mí me encanta, pero es difícil. Piaget me fascina, me sirve mucho. Vygotsky también, pero el que es controversial es Henry Vallon, pero lo tienen que ver porque o sea, tenemos que tocarlo porque es un tema que les puede ayudar. A mí me ha ayudado en múltiples aspectos. Por ejemplo, en tratamiento de niños pequeños me ha ayudado muchísimo. Por lo tanto, aunque no concuerden algunas cosas con él, por ejemplo, en dar tanta importancia al orgánico, yo sé de que Vallon les va a servir. Por lo tanto, entramos a un tema súper difícil. Pero al margen de ese tema difícil, podríamos plantearnos nosotros como psicología genética el reto de, para la próxima semana, por ejemplo, yo voy a crear un foro en el que ustedes me van a dar, van a poner inquietudes que creen que están pasando la mayor parte de los niños. No quiero que me pongan estrés, porque el resultado es estrés. Quisiera que me pongan los síntomas, es decir, los niños encerrados, o sea, de tal edad lloran mucho, o de tal otra edad hacen esto. Primero, para tocar un tema, primero tenemos que ver los síntomas. Y chicos, ustedes van a ser los recogedores de síntomas. Si no tienen chicos alrededor, si no tienen niños alrededor, si no tienen jóvenes alrededor, vamos a plantearnos la idea de que sea hasta la adolescencia. Si no tienen alrededor personas, bueno, vean un poquito qué pasa con el vecino o qué pasa con el amigo del frente o qué pasa con el amigo. O sea, pregúntenme qué síntomas están presentando las personas y es muy importante que me digan qué edad tienen. Y a partir de eso podemos generar, Marcia, psicología genética compuesta por Marcia, por Brian, por Sarita, por Lenny. Decimos esto. No Patricia Pessoa, sino todos hemos recogido síntomas, los hemos trabajado y acá están. Y el aporte de cada uno de nosotros, simplemente el aporte que ustedes hagan, ya les vale sobre 100 puntos, ya les vale algo en la plataforma para su formación y para su
promocionen esta materia. Voy a ir puliendo la idea, Marcia. Te agradezco muchísimo, me parece muy, muy buena idea. Y lo podemos ir trabajando a partir de los síntomas. Igual esta reunión ya está terminando. Tú decías al último de la reunión, pues ya es lo último de la reunión. Faltan 3 minutos. Tardé yo en conectarme. Desgraciadamente, a veces juega muy mal el internet. Y justamente cuando me estaba conectando, estaba sin conexión con internet, pese a que tengo 2 internet, precisamente por el problema de las clases virtuales, pero a veces ninguno funciona. Chicos, ¿habrá alguna pregunta que muy rápidamente sobre adolescencia vamos a tocar? Marcia, voy a crear este proyectito, no te preocupes, pero antes de terminar, ¿habrá alguna pregunta sobre adolescencia que tendríamos que está en el tintero? ¿A las otras personas les puedo preguntar? Bueno, como hay silencio, ay, qué pena. Damos por finalizado este tema tan bonito, pero ya voy a retroalimentarles a través de la plataforma viendo los trabajos que ustedes han mandado. Vamos a iniciar esto y incluso esto puede ser parte del currículum que ustedes tengan para la posteridad. Qué bonito que en 4º semestre hayan trabajado un tema y que estoy segura, como les decía, ¿no? Ustedes se plantean temas muy gordos a veces, muy complejos, para pregrado, cuando este podría ser un tema de investigación. ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Cómo están viviendo nuestros niños esta pandemia? ¿Cuánto entienden nuestros niños sobre esta pandemia? Sobre todo, la posibilidad de dar algún apoyo a los padres de familia. Voy a madurar la idea, Marcia, y te agradezco mucho. Yo creo que todos están de acuerdo con ello. Con esto me despido porque ya falta muy poco. Y vean, por favor, el plan de trabajo que ahora les estoy proponiendo para esta semana. Muy buenos días, chicos, y cualquier cosa por el chat que todavía me parece lo más práctico. Generalmente pongo alguna información y todos responden. En cambio, acá en la plataforma no veo esa interacción tan